Ya, entonces abran la 9, pues. La sesión 9. Y la clase pasada hicimos hasta la línea 113. Todo eso hicimos. Y ahora continuamos desde las líneas 115, donde vamos a ver qué es el comando tokeniza, ¿no? Entonces, primero abramos la base de datos, que se llama datos clase 9, y yo les dije que la chequeen un poquito. Y acá tenemos información sobre varios países, casi todos los países del mundo, observados en varios periodos de tiempo, y con algunos indicadores como etnicidad, lengua nativa, si las familias son religiosas o no, y un montón de cositas que vamos a utilizar. Entonces, lo que quiero hacer es separar a estos países en grupos. ¿Qué grupos? Estos 10 grupos. El grupo 1 es América Central y el Caribe, grupo 2 América del Sur, grupo 3 Europa 1, grupo 4 Europa 2, grupo 5 África 1, grupo 6 África 2, grupo 7 Mundo Árabe, grupo 8 Asia 1, grupo 9 Asia 2, grupo 10 Oceanía. Ya, entonces quiero separar a esos países, a todos los países que tengo en esta base de datos en esas categorías. Yo tengo una variable que se llama code. Vamos a ver acá. Que es. Acá está. Este code es un codificador internacional de países. Cada país tiene su código. Por ejemplo, Afganistán es el país 700. Albania es el país 339. Es como un código internacional. Nigeria, su código es 615. Vamos a ver Perú. Bajamos. Por acá debe estar Perú. Perú es el país 135. ¿No? Está los códigos de los países, ¿no? Filipinas 440. Y yo he investigado en internet y sé que los países que tienen códigos menores a 100 son los países de América Central y el Caribe. Los que van de 100 a 200 son los países de América del Sur. Los que van de 200 a 300 son los países de Europa 1, que es en realidad Europa del Este, si no me recuerdo, y Europa 2, Europa, la otra parte de Europa, ¿no es cierto? Igual África. Entonces, esta es información que saqué de internet. Entonces, quiero crear una nueva variable que se va a llamar regiones, y a cada país le voy a asignar su categoría, ¿no? A qué grupo pertenece. Bueno, lo primero que hago es crear una variable que se llame región 1, región 2, región 3, que por el momento va a estar vacía. Creo eso, voy acá, y esa variable está vacía. Región vacía. Y la quiero llenar poco a poco, eh, eh, clasificando los países, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un tokenis donde voy a poner todas las categorías. Entonces acá, América Central y Caribe. Es la categoría 1. Para decirle a Stata que esta categoría es una palabra, es decir, no es un número, nada, lo pongo entre comillas, ¿no? Para decirle que todo esto es una oración. Lo pongo entre comillas. Para decir que América del Sur es toda una oración, lo pongo entre comillas. Europa 1 entre comillas. Si no pondría la comilla, Stata diría, América es una categoría, Central es otra categoría, y es otra categoría, Caribe es otra categoría. Pero para decirle que todo esto se refiere a una sola categoría, lo pongo entre comillas. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, cada categoría está entre comillas, ¿no? Comillas, entre comillas, entre comillas, entre comillas, todos entre comillas. ¿Qué más? Para decirle que todo pertenece a un solo token sí, a todo eso, lo pongo entre comillas. Aparte de que cada oracioncita está entre comillas,
A todo eso lo pongo entre comillas. Y finalmente, para juntarlo todo, le pongo esas comillas simples. Eso es simplemente una cuestión de convención. Stata eh, obliga a que pongas esas comillas. Entonces, la primera comilla acá es para identificar una categoría. La segunda comilla, que engloba todas las categorías, es para decirle que todo eso pertenece al token SIM. Y la última comilla simple acá es para decirle de que separe a todo eso eh, con numeritos. ¿A qué se refieren? Vamos a ver. Acá yo tengo 10 categorías. Lo que va a hacer Stata es asignarle a América Central y Caribe la categoría 1. Asignarle a América del Sur la categoría 2. Asignarle a Europa 1 la categoría 3. Entonces, cuando yo llame y diga, Stata, muéstrame display, la categoría 2, me va a mostrar ¿qué cosa? América del Sur, ¿no? A ver, corro todo esto. Y ahí está. Display 2, América del Sur. Si yo le pongo 10, lo que va a mostrar Stata es la categoría 10. ¿Cuál es la categoría 10? Oceanía, ¿no? Acá está Oceanía. Igual, pongo 9, me debería dar Asia 2. Corro y ya está, Asia 2. Entonces, para eso sirve el token MIS, para guardar categorías y asignarle un número. Entonces, si yo pongo acá 1, se va a referir a América Central y Caribe. Si pongo 2, América del Sur. Si pongo 3, Europa 1. Entonces, cada una de esas categorías las está guardando como un global. Por eso es que se dan cuenta que acá he puesto esas comillas simples. Si yo me voy al directorio, por eso pongo acá macrodir al directorio, acá me aparece que con el global 1 ha guardado la palabra América Central y Caribe. Con el global 2 ha guardado la palabra América del Sur. Con el global 3 ha guardado la palabra Europa 1. Entonces, el token SIM sirve para todo eso. Para crear categorías, asignarle un número y guardarlo como un global. Yo puedo aprovechar eso para modificar mi base de datos y asignarle en mi base de datos a cada país su respectiva región. Entonces, ¿cómo voy a hacer? De la siguiente forma. Voy a decirle, bueno, todo esto no es necesario. Creo que eso más les va a confundir mejor. Simplemente esta parte. Ya, voy a ponerle para los valores que van desde 1 hasta 10, saltando en un dígito, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4 hasta 10. Si acá podría 2, me diría 1 hasta 10, saltando cada 2, ¿no? 1, 2, 4, 6, 8, 10. Pero yo le voy a poner cada 1. Es decir, lo que voy a hacer acá adentro es lo siguiente. Le voy a decir, reemplázame en la variable región, que ahora está con valores perdidos, con el valor 1, si la variable código del país es menor, por ejemplo, acá sería 100, y, Profesor, disculpe, dime, no me sale cuando pongo el display, el marco que debería salir. a ver, así, debes estar escribiendo mal. A ver, ¿qué te sale? ¿Qué mensaje te sale? Display 2, pero no me sale de ahí lo Pero que ojo, debería tienes que poner las comillas acá y adentro esas comillas simples. Las comillas grandes, las dobles, y acá la comilla simple, ¿no? Ya, gracias. Ya, ya. Lo que estoy acá haciéndole lo siguiente. Por ejemplo, cuando i tome el valor de 1, lo que va a decir es, reemplázame a la variable región con el valor de 1 si
el código, vamos a poner esto. Cuando I sea 1, acá sería lo siguiente, ¿no? Replace región 1 si ese código del país es menor a 100 y además el código es mayor o igual a 1 menos 1%. ¿Eso qué quiere decir? 0, ¿no? Mayor a 0. Cuando I tome el valor de 2, va a decir reemplaza la variable región con el número 2 si el código va a ser menor a 200, pero mayor a 100, ¿no? Esta multiplicación sería 100. Y así, poco a poco, cuando tome el I el valor de 3, va a decir, reemplázame la variable región por el número 3 si el código es menor a 300 y el código es mayor a toda esta expresión que sería 200, ¿no? Entonces, así iría para región 3, 4, 5, hasta 10, ¿no? Pero como estoy dentro de un for value, simplemente le pongo el I, ¿no? Así. Ya está. Entonces, con eso voy reemplazando la variable región por sus categorías 1, 2, 3, 5, hasta 10. Y finalmente, lo que le voy a decir acá es lo siguiente. A esa variable región, asígnale sus etiquetas, o créame un conjunto de etiquetas, perdón, label define región 1, donde el numerito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sea asignado a la palabra asociada a ese numerito. Por eso acá solamente hay comillas simples, porque se refiere al número, y acá las comillas simples están acompañadas de comillas dobles, porque esto se refiere al numerito en sí, y esto se refiere a la palabra asociada a ese número, ¿no? Por ejemplo, para América Central y Caribe, el número es 1, pero la palabra asociada es todo esto. Para América del Sur, el número I es 2, pero la palabra asociada es todo esto. Y finalmente, acá le estoy diciendo que a cada variable o a cada categoría le ponga su etiqueta. Corro todo eso y abro mi base de datos. Vamos a correr esta arriba. Voy acá. Hacia el final y acá está. Por ejemplo, Afganistán le puso Asia 1. Más abajo, Hungría le puso Europa 2. Más abajo, a Oman le puso Mundo Árabe. Otra vez. Sudán le puso el Mundo Árabe. Vamos a ver a Perú. Perú. ¿Dónde está Perú? A Perú le puso América del Sur. A ver, acá su compañero pregunta, ¿los tickets para África 1 llevarán puntos o otros signos que generaría algún error? No. No. Si lo pones entre comillas y acá pones, por ejemplo, 1, no hay problema. Si lo pones entre comillas, no hay problema. Entonces, para eso sirve el tokenist. El tokenist sirve para asignar palabras o categorías, ponerle un numerito asociado a esa categoría y guardar ese numerito en un local. Cuando yo llamo al numerito 9,
estoy llamando a la categoría Asia 2. Ok, entonces para eso es el tokenis que les pedían en la tarea. Y esto también es interesante. Cuando pongo entre comillas simples, me estoy refiriendo al numerito, ¿no? 1, 2, 3, hasta 10. Y cuando le pongo así acompañado de más comillas, me estoy refiriendo a la palabra que representa su numerito. Acá, y puede ser 1, pero como está con comillas acá acompañado, se refiere a la palabra, no al numerito. Pregunta, chicos. ¿Solo se corre el for values o también el macrodir? Dime, dime. ¿El for values o también el macrodir? No te entiendo. Es que cuando hago el cambio me salen que no ha habido cambios. Ah, Cero cambios reales hechos así. no, te debe salir acá que ha habido cambios, sí o sí. Si no, vuelve a correr todo. A veces, como estamos utilizando locals, si no corres todo, puede ser que te fallen, de correr todo. A ver. Sí, en la tarea, explícitamente no le dice la tarea, pero el token sirve para eso, ¿no? Se le asigna un número. Ok. ¿Qué más? Me sale intento invalidado de modificar la marca, el label. A ver, compártame tu pantalla. A ver, compártame el token. Está inhabilitado, dice. A ver, ya. A ver, su compañera Angélica me pregunta ¿por qué le puse I-1%? Simplemente para darle rangos, ¿no? Porque, a ver, en un ratito te explico. A ver, vamos a ver. Regiones. Debe haber un error ahí. Leemos región. Areas. ¿Qué te sale? Invalid intent to modify labels. Si corro solo esto, me sale así, No, porque tienes que son correr todo. cambios. Tienes que correr todo, incluido el tokenis, ¿no? Porque el tokenis es el que está creando los locales. Ok. Corre desde el Sí. inicio. Desde acá, ¿no? Modo Sí, todo. ese. Un ratito. Hasta el 134. Del 106 al 134. O al 135. Hasta abajo, 135. Ah, label también. Sí, Vale. ya, ahí sí. Ok, gracias. Como estamos utilizando locals, tienes que correr todo junto. A ver, ya, respondiendo a su compañera Angélica, le puse -1 por lo siguiente. Acá decimos, por ejemplo, Europa 1, este es el código 200 hasta el código 300, ¿no? Por eso le pongo acá. Si acá es la categoría 3, sería 300, ¿no? Y sería, para decirle 200, le resto acá. Acá, por ejemplo, sería
Para ponerle Europa 1 sería 300, el I3 acompañado de 2 ceros, y acá para ponerle 2 por 100, le resto 1, ¿no? Para eso. A ver. Ya bueno, la ventaja del global es que el global te permite guardar eh, todo el tiempo, ¿no? El local, como has visto, tienes que estar seleccionando todo para que corra, porque es de memoria limitada. Una vez que lo utilizas, se elimina de la memoria. El global sí permanece en la memoria todo el tiempo que tengas abierto stat. Ok, eso es esta parte. Ya, ¿qué más? Ya. Desde la línea 146 que ven acá, hasta la línea 205 es una sola aplicación, ya, es todo junto. Sí, puedes utilizarlo global, no hay problema. Solamente estoy utilizando el local para que vean cuán sensible es Stata eh, a- al uso de los locals, ¿no? Depende qué estés haciendo, ¿no? Si yo estoy armando un código que voy a utilizar una sola vez, un local, ¿no? Pero si voy a utilizar varias veces, un global es mejor. Eso depende de ustedes. ¿Qué cosa va a ser eh, desde el 146 hasta el 205? La respuesta es lo siguiente. Resulta que en esta base de datos tengo información de varios países y tengo información sobre qué tipo de régimen era este país en cada año. Por ejemplo, si yo exploro esta base de datos, puedo saber si Afganistán en el 55 era una democracia, era una monarquía, era una república monárquica. Puedo averiguar si Nigeria era una monarquía, una república parlamentaria. Puedo identificar cada país en qué año, qué régimen político tenía. Entonces, lo que voy a lograr acá es lo siguiente. Yo puedo ponerle acá Perú y voy a correr todo esto, ¿ya? Les voy a enseñar en un rato cómo se crea, pero la idea es esta misma. Bueno, acá viene. Democracia parlamentaria, democracia mixta, democracia presidencial, dictadura civil, dictadura militar, monarquía dictatorial. Son todos los posibles regímenes que un país puede tener según esa base de datos. Ya, pues yo le pongo Perú y voy a correr todo esto hasta acá. Y esta me va a decir, el país Perú tuvo 3 regímenes entre los años 1948 y 1998. Estos fueron democracia presidencial, dictadura civil y dictadura militar. Interesante, ¿no? Ahora yo quiero saber qué fue con Chile. Entonces cambio, en lugar de Perú, le pongo Chile. Y voy a correr de vuelta todo esto hasta el 205. Le voy a desde acá mejor, desde el 161 hasta acá. Y acá me dice, el país Chile tuvo 2 regímenes entre los años 1948 y 1998. Estos fueron democracia presidencial y dictadura civil. Quiero otro país. A ver, un país que... A ver, Liberia, ya, Liberia. Le cambio acá. Liberia. Liberia. Pero quiero saber desde 1960 hasta 1990. Acá cambio. Año de inicio, 1960. Año final, 1990, para el país de Liberia. Corro todo esto. Y acá me sale. El país Liberia tuvo 2 regímenes entre los años 1960 y 1990. Estos fueron dictadura civil y dictadura militar. Interesante, ¿no? Y así puedo cambiar mis datos. Ya, por ejemplo, 1980
a 1985. ¿Qué país? A ver, elijamos un país. A ver, Venezuela, no. A ver, Uruguay. Voy a poner acá. Uruguay. Entonces, corro todo esto y me sale. El país Uruguay tuvo dos regímenes entre 1980 y 1985. Estos fueron democracia presidencial y dictadura militar. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo? Esto se le llama un programa o una macro, también le pueden decir. Es decir, una orden que yo le doy a Stata que puede servir para hacer diferentes cosas repetitivas. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a hacer lo siguiente. 1. Definir los regímenes democráticos y los años que voy a analizar. Entonces, voy a poner lo siguiente. Mis inputs son estos. Año de inicio, año final y el país. Ya, entonces lo que voy a poner acá es lo siguiente. Yo sé que la variable donde está qué régimen es el país se llama esta, CHGA-INST. Esa es la variable donde está el régimen político. Cuando esa variable toma el valor de 0, es que es una democracia parlamentaria. Cuando esa variable toma el valor de 1, es democracia mixta. Cuando toma el valor de 2, es democracia presidencial y así. Lo que estoy diciendo es, agárrame esa variable si el país es este, es el global país, ¿no? En ese caso Uruguay. Y los años mayores al año inicial, que yo lo he definido acá arriba, y los años menores al año final. En otras palabras, le estoy diciendo que seleccione solamente la información de esta variable de regímenes políticos para ese país en específico, que estoy definiendo acá arriba, y solamente para esos años mayores al que he puesto acá y menores al que he puesto acá. Y que guarde esa información en un local que se llame labels. A ver, en otras palabras. Si yo le digo que me agarre Afganistán desde el 46 hasta el 55, le estoy diciendo que agarre estas filas, desde la fila 1 hasta la fila 10. ¿No? Afganistán desde el 46 hasta el 55. Pues lo que va a hacer Stata es agarrar esas filas, ir a la variable CHGA-INT, que era de los regímenes democráticos, y ver qué categorías hay ahí. ¿Qué categorías hay? Solamente dos, ¿no? Monarquía y dictadura y dictadura civil. Entonces va a agarrar esas dos categorías y las va a guardar en un local que se va a llamar labels. Entonces va a agarrar monarquía, dictadura, que en realidad es una variable categórica, ¿no? Que toma el valor de... ¿qué valores toma? Este es valor 5 y este es valor 3. Entonces, va a guardar los valores 5 y 3 en un local llamado labels. Entonces, si yo voy a poner acá macro dir, cuando ponga macro dir, para... ¿Qué país dijimos? Hemos puesto Afganistán, ¿no? Vamos a poner con el ejemplo que les puse. Afganistán desde el año 1946 hasta 1955, ¿no? Para que sean las 10 primeras filas. Y les dije que iba a agarrar solamente dos categorías, ¿no? Entonces veamos. En el local labels, ¿dónde está labels? Acá.
ha guardado, levels, perdón, ha guardado al 3 y al 5. Y el 3 y 5 eran exactamente las que hemos visto acá. Monarquía dictatorial y dictadura civil. Ok, entonces para eso sirve el label SOM, que también les pedía en la tarea. Ya, ¿qué más? Vamos a correr todo esto. A ver, dame un segundo. Ya. Listo. Entonces lo he guardado con el nombre labels. Es un local labels. Y resulta que yo quiero que ese local labels sea más fácil de utilizar y sea categórica. Entonces lo voy a transformar en un local A, donde lo estoy transformando acá en R. ¿Por qué R? Lo que quiere decir es que si, por ejemplo, yo hubiera guardado el 3, acá hubiera sido 3.1, lo redondeé a 3. Utilice como que la variación más sencilla. No se preocupen por eso. Luego, ¿cuál es el paso 2? Limitar la información solamente para los años que yo les he puesto acá. Entonces, le estoy diciendo, hazme un summarize para esos años y guárdalos, nada más. Eso no es muy importante. ¿Qué más? Ya. Y hace un rato les dije que el tokenist servía ¿para qué? Para asignarle, para guardar el nombre o una categoría y asignarle un número, ¿no? Entonces acá lo que estoy haciendo es guardar esos regímenes y asignarle un número. Nada más. Luego, ya eso ya no importa mucho. Ya. Y acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. Acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. Este query, no le hagan caso. El query sirve para que Stata no muestre todos los resultados. Por ejemplo, si yo hago una regresión muy grande y no quiero que Stata me la muestre acá, sino simplemente quiero que la haga internamente, le pongo query. Entonces, en realidad, no lo utilizo. Es para decirle a Stata, haz lo que les estoy diciendo, pero sin mostrarme los resultados. Así que no importa. Confunde más. Pero lo que le estoy diciendo acá es lo siguiente. Para cada valor de i, guárdame en un local, en un local llamado régimen 1, régimen 2, régimen 3, a los regímenes que has encontrado cuando has hecho la selección de, por ejemplo, los 10 primeros países. En los 10 primeros países, en las 10 primeras filas, ha encontrado 2 regímenes, ¿no? Monarquía dictatorial y dictadura civil. Acá le estoy diciendo, para cada uno de ellos, guárdame un local que se llame rec. Rec 1, rec 2. Dicho eso, acá le estoy poniendo a Stata 1, 2, 3, 4, 5 posibles respuestas. Si Stata detecta que solamente ha habido un régimen en ese periodo de año, me va a dar esta respuesta. Si Stata detecta que ha habido 2 regímenes en ese periodo que le estoy diciendo que analice, me va a responder esto. Si detecta que ha habido 3 regímenes, me va a responder esto. Y así, 4 o 5 regímenes. Por ejemplo, si detectó que hay un régimen, lo que va a hacer Stata es lo siguiente. Va a responderme esta palabra, el país
Y acá, esto que he seleccionado es el global guardado como país. ¿Qué es el global guardado como país? Retrocedo. Y acá está Afganistán. Se va a poner Afganistán acá y va a seguir. Tan solo tuvo un régimen institucional entre los años. Este global año inicial, ¿a qué se refería? En mi ejemplo, se refería a 1946. Y año final, en mi ejemplo, año final se refería a 1955. Este régimen fue REC 1. En esta línea 183, 4 y 5, lo que le dije a Stata es, guárdame un local régimen 1 con el nombre de ese régimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me va a reemplazar por el nombre del régimen. Igual, ¿no? Si hay dos categorías, el mensaje va a cambiar un poquito, pero básicamente va a ser el mismo. Entonces, estos son 3, 4, 5 posibles respuestas que podría darme Stata. Y puedo estar ahí jugando, ¿no? Es como, vamos a ver acá. Acá está, ¿no? Le digo Afganistán desde el 46 hasta el 95, que es todo esto, desde el 46 hasta el 55. Y según lo que observo acá, monarquía dictatorial y dictadura civil. Y es exactamente lo que me dan acá en el mensaje. Para eso sí. Este es un ejemplo como bien específico, no tienen que aprendérselo todo. Simplemente lo que quiero que saquen de este ejemplo es que es posible hacer estas cositas en Stat. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Resulta que a veces a ustedes les van a dar bases de datos gigantes que tienen que utilizar una y otra vez, una y otra vez. Entonces, para filtrar información de esas bases de datos gigantes que van a utilizar todos los días o muy frecuentemente, pueden crear así un pequeño programita para extraer información eh, eh, relevante, ¿no? Por ejemplo, o sea, esta información de saber qué regímenes tiene cada país en un periodo de tiempo determinado es como información muy específica, ¿no? No sé, puede ser que hoy día esté trabajando una investigación para Afganistán, pero mañana puedo estar trabajando una investigación para Chile, pasado una investigación para, no sé, Suecia, no sé. Entonces, puedo consultar con esa base de datos sumamente rápido. Ok, chicos, ¿preguntas? La siguiente parte, desde el 209 hasta el 217, es un código que les va a ayudar para hacer la pregunta número 16, creo. Sí, para la pregunta 16. En la pregunta 16 de la tarea, tienen que hacer algo parecido a lo que voy a hacer ahorita. Lo que quiero hacer en estas filas es lo siguiente. Quiero determinar qué países son más religiosos que el promedio de países. Entonces, lo que voy a hacer primero es ver la variable al religión. Ahora vamos a ver variable a religión, es esto. Esta variable a religión lo que me está diciendo es qué porcentaje de ese país se autopercibe o se define como religioso. Por ejemplo, en Andorra, en 1986, el 23.25% se considera religioso. En Antigua y Barbudas, en el 1976, el 68.39% se autopercibía como religioso, practicante, no religioso practicante. Entonces yo quiero crear una nueva variable de unos y ceros para decir si este país es más religioso que el promedio de los países. Entonces voy a crear
voy a hacer un summarize, ¿ya? Un summarize de esa variable. Entonces, en promedio, todos los países de mi base de datos tienen un 43.86% de gente religiosa. Voy a crear una variable que se llame promedio de religión, donde esté la media de esto. Les voy a poner el promedio, min, de esa variable, guárdamela en una variable que se llame promorel. Entonces, corro esto y me crea una variable que acá sea promorel. ¿Qué es eso, no? 43.83%. Yo quiero comparar este valorcito con el promedio del país. En este caso, el promedio es 27%. Entonces, Afganistán en 1946 estaba por debajo del promedio de religiosidad entre todos los países, ¿no? Entonces, a este país le voy a poner 0, porque está por debajo del promedio. Busquemos otro país. A ver, por ejemplo, un país muy religioso. Este país. A ver, ya. Mauritius, no sé qué país es ese. Mauritius tiene 63.84% de religiosos. Eso es mayor al promedio, que era 43.83%. Entonces le voy a asignar un valor de 1, lo que es más religioso que el promedio. Entonces voy a generar una variable que se llame muy religioso, muy rel. Esa variable va a ser 1 si la religiosidad de ese país es más alta que el promedio, y va a ser 0 si la religiosidad del país es menor al promedio. Entonces, por el momento, esa variable está en valores perdidos. Lo voy a llenar con unos y ceros. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Quiero que ese reemplazo de la variable murrel se haga fila por fila. Esa comparación que hice hace un rato, si este promedio era mayor o menor que la religiosidad del país, no quiero que la haga fila por fila. ¿Ya? Entonces, quiero saber cuántas filas hay. Entonces pongo display n, display sub n. En la primera clase nosotros dijimos que sub guión n mayúscula se refiere a la cantidad de filas, ¿no? Entonces, esa base de datos tiene 12.915 filas. Y yo voy a guardar esa información en un local que se llame n. Ya está. Está guardado en un local. Ese numerito 12.915 está guardado con el nombre n. Y voy a hacer un for value que dice lo siguiente. Desde la fila 1 hasta la fila n, o sea, la fila 12.915, hazme lo siguiente. Este quickly no es necesario, bórralo. Como les dije, solamente es para que Stata nos muestre el resultado acá. Yo le pongo acá. Que me reemplace la variable muy religioso con el valor de 1 en la fila número 1 si el valor de la variable religión 1 en la fila 1 es mayor o igual al valor de la variable prom religión en la fila 1. ¿Qué quiere decir? Vamos a sacar acá. Yo pondría esto. Reemplázame la variable religión, la variable muy religioso con el valor 1 en la fila 1 si el valor de la variable all religión de la fila 1 es mayor o igual al valor de la variable pro religión en la fila 1. Luego, para la fila 2 sería muy parecido. Sería reemplázame la variable muy religioso igual a 1 en la fila 2
si el valor de la variable o religión de la fila 2 es mayor o igual a el valor de la variable promedio religioso en la fila 2. Y así para cada fila. Entonces, acá sería para la fila 3, el valor de la variable o religión en la fila 3, comparado con el promedio, con el valor de la variable promedio religión de la fila 3. Y así esto un montón de veces hasta el último, ¿no? Hasta la fila número 12.915. 12.915. 915. Listo. Y además tendría que hacer el replace con el 0, ¿no? Reemplázame la variable muy religioso con 0 si en la fila 1 sucede lo siguiente, que la variable o religión de la fila 1 es menor al promedio, al valor de la variable promedio en la fila 1. Y así para la fila 2. La fila 2. Y también para la siguiente fila, fila 3. Y así repito un montón de veces hasta la última fila, que sería la fila número 12.915. ¿Cuántas filas gastaría si haría esto? Gastaría 12.915 por 2, ¿no? 12.915 por 2. Si haría ese reemplazo fila por fila, tendría que utilizar 25.830 filas. Esas 12.830 filas en código, podría simplificarlo en lo que estoy seleccionando ahí. A ver, denme un segundo, voy a conectar. Ya. Entonces, a ver, corro eso, veamos qué sucede. Ya está. Ha corrido ese for value, se ha repetido 25.000 tantas veces, ¿no? Un montón de veces. ¿Por qué? Porque ha hecho reemplazo fila por fila. Y si yo abro, acá me ha generado esos reemplazos, ¿no? Le ha puesto 0 porque es menos religioso que el promedio de países. Y así. Ceros y unos. Entonces, en lugar de hacerlo fila por fila, lo ha hecho con este for value. ¿Qué podemos rescatar de ese for value? Esto. Si yo quiero saber el valor específico de una variable en una fila determinada, debería poner la variable, abrir estas llaves y poner la fila. Por ejemplo, yo quiero saber en la fila número 100, ¿qué información hay en esta variable? La información de esa variable en la fila 100 es 0.4718. Quiero saber la información en la fila número 1000. Corro.
Y acá está. Entonces, eso podemos rescatar de esto. Pregunta, chicos. Esto es idéntico a lo que tienen que hacer en la última pregunta de la tarea. A ver. Entonces, con eso les ayudo y hasta la pregunta 16. Ya, les quiero ayudar con la pregunta número 14, que está un poco difícil. Entonces, vayamos a la pregunta 14 de la tarea. A ver, tengo un segundo. Ya, ahora sí. A ver. Ya. Voy a abrir la tarea. Bien. Ya, pregunta 11. En la pregunta 11 les debió salir esa Profesor, tablita. disculpe, ¿puede volver a poner en el anterior que había puesto? Ah, ¿esto? Sí, profesor, es que lo que pasa es que no me corre el... Me sale sintaxis inválida. Algo está mal. A ver, comparte pantalla. A ver, voy. Em, Sí, la 14 les voy a ayudar un toque. Ah, replace.
Ya tú, cuando dices for value i igual 1, 1, debería estar pegado al paréntesis. ¿Sí? Corre. Tienes que correr todo junto, ¿no? Con el local más. Ah, sí. From rel. Ah, todavía no has corrido la variable from rel. Esto se lo había corrido. From rel. En from rel, en el segundo replace, ¿por qué has puesto 1 en lugar de i? Debería ser en el segundo replace. ¿Está? Claro. Debería ser i más a la derecha. También, ¿Aquí? claro. ¿Debería ser Más, is? claro, ambos son i. Ok, Ya está. ya. Gracias. A ver, ya vamos. En la pregunta 14, lo que les está pidiendo es hacer la tabla que han hallado en el 11, ¿no? En la pregunta 11 han hallado una tablita cuya foto es esta. Pero en la 14 tienen que hacer la misma tablita, pero de otra forma, ¿no? Porque esa tablita en la 11 se hacía simplemente con un tap step. Pero yo quería que en la 14 la hagan con una matriz. Entonces, lo que les he dicho es lo siguiente. Creen una matriz de 2 por 13. En esa matriz van a tener información así, ¿no? Una matriz donde acá sea gasto total, acá ingreso tal, tal, y acá los años, ¿no? A 2000, a 2001 y así, ¿no? Sucesivamente. A 2002, así. Y en la pregunta 13 han creado esa matriz de 2 por 13. El problema es que está vacía, ¿no? Está vacía. Vamos a ver en el file. Acá está. En la 13 es hasta acá. Ya voy a correr hasta la matriz 3. Hasta la pregunta 3. Y acá está. Han creado la matriz de tamaño 2 por 13, pero está vacía. En la pregunta 14 lo que quiero es que llenen esa matriz con la información que ahorita vamos a ver. Entonces, ya pueden ver el código acá. Lo pueden copiar como ustedes quieran, pero les voy a explicar, ¿no? Pero lo que les dice acá es lo siguiente. Primero veamos por acá. Ya. Vamos a ver por partes. Acá dice matrix, matriz Z y coma J igual a R sum. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Yo quiero en la matriz 2 que en el casillero I, fila I, columna J, me pongas esta información. Por ejemplo, si esto fuera matriz, la matriz se llama matriz 2. En la fila 1, columna 1, ponme un valor, no sé, ahorita cualquier valor. ¿Yo? Luego, en la fila 1, columna 2, ponme el valor cualquiera, 50. En la fila, supongamos 2, columna 1, ponme otro valor. A eso se refiere esta parte de matrix, matrix 2 y coma J. ¿Ya? Entonces lo que me dice esa parte es, casillero por casillero, voy a estar rellenando con información.
¿Qué información? La información que he guardado acá como rsum. ¿Qué es rsum? Veamos. Cuando yo hago un summarize, por ejemplo, un summarize de la variable A2000, ¿no? Hago un summarize, luego le pongo return this. Entonces, la información que estaba en esa tablita, stata, me la está separando en escalares acá. Entonces, yo solamente quiero este valor que es 2045. Entonces, busco acá, stata le ha puesto el nombre rmin. O en este caso yo quiero la suma, ¿no? Este rsum. Entonces, este valor es el que quiero, la suma de todos los valores de la variable A2000. Entonces, por eso acá pongo rsum. He hecho un summarize y yo sé que el summarize la he guardado con rsum. Entonces, a ese casillero le estoy poniendo esa información. O sea, a cada casillero le voy a poner información. Pero la pregunta es, ¿el summarize de qué es? Resulta que el summarize debería ser lo siguiente. Debería decir, por ejemplo, quiero el summarize de la variable A2000 si la variable cuenta 2 es gastos totales. El summarize de A2000 si la cuenta es gastos totales. El summarize de A2000 si la cuenta 2 es ingresos totales. El summarize de A2001 si la cuenta es ingresos totales, ¿no? A eso se refiere. ¿Por qué? Por lo siguiente. Lo que estoy haciendo es replicar esto, ¿no? Entonces, este 1.14 por 10 elevado a la 7 es la suma de los valores de la variable A2000 cuando la cuenta es gastos totales. Este 1.02 por 10 elevado a la 7 es la suma de los valores de la variable A2000 cuando cuando la cuenta 2 es igual a ingresos totales, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Haciendo un summarize para sacar la suma solamente cuando cuenta 2 es categoría y las categorías son ingresos totales y ingresos totales. Ok. Entonces, como acá hay dos valores que van cambiando, este I se refiere a las filas, que sería ingreso total y gasto total, y este J se refiere a 2000, a 2021, a 2022, así sucesivamente. Entonces, por eso pongo acá. El I puede tomar dos valores, 1 y 2, porque la matriz tiene solamente dos filas. El J puede tomar 13 valores, desde el 1 hasta el 13. ¿Por qué? Porque A2000, A2001, A2002, en total son 13. Lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. En alguna fila anterior les he dicho que guarden en un local llamado a las palabras gasto total e ingreso total. Entonces lo que hace esta filita 109 es lo siguiente. Agarra la palabra 1 del local y lo guarda con el nombre de categoría. Por ejemplo, dentro de este local A está gasto total e ingreso total. Entonces lo que está haciendo es agarrar al gasto total y guardarlo como categoría. ¿Ya? Por eso acá abajito pongo categoría. Y el tokenist lo que hace es agarra estas palabritas y los guarda, les asigna un numerito del 1 al 13 y los guarda como un local. Y ese local va a ir de 1 a 13 y acá está, 1 a 13. ¿No? Si yo corro esto, debería correr todo. Si yo corro todo eso,
me ha hecho un montón de cosas acá. Si se dan cuenta, ha hecho un montón de sumaraíz y en cada sumaraíz ha agarrado el escalar rsum y lo ha guardado en la matriz. Quiero ver la matriz, hago matriz gris y acá está. Esa matriz que estaba vacía, como les mostré hace un ratito, ahora está llena. Y debe ser idéntica a este que les mostré acá, ¿no? Veamos, fila 1, columna 1, debía ser 1.14 elevado, 1.14 por 10 a la 7. Acá está, 1.14. En la fila 1, columna 2, debería ser aproximadamente 1.10 por 10 a la 7. Y acá está. ¿No? Entonces, lo que hemos hecho es simplemente replicar, o bueno, hacer de otra forma esta tablita. Nada más. Pregunta, chicos. Ah, ya. Una Dime. consulta, Diego. En la línea 109, cuando estás generando el local de categoría, Ujú. eh, el local de ¿a qué estás refiriendo? O sea, Ah, solamente a ingresos totales y gastos totales, sí, que vendría de la pregunta 13, ¿verdad? sí, en la, a ver, sí, Mm, acá, en la 13, en la parte B, les dije, genere un global que almacene dos strings que ingresos totales y gastos totales, a ese. Ujú. ok. Yo le he puesto A, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá está. Global A, ese global A eh, incluye a dos palabras, que es gastos totales y ingresos totales. Como son palabras, están entre comillas, ¿no? Esta primera comilla es para decirle que es una palabra. La siguiente comilla es para decirle que todo esto pertenece a un solo global. Y estas comillas simples es para decirles que también se pueden guardar como numéricas. O sea, se le puede asignar categoría 1 a este y categoría 2 a este. Otra cosa más. A ver, yo quiero hacer un summarize. Uy, perdón. Yo quiero hacer un summarize de la variable A2000 si cuenta 2 es igual a gastos totales. ¿Ya? Y corro. Y acá me aparece 0. ¿Por qué? Resulta que cuenta total no tiene ninguna observación donde aparezca gastos totales. Pero ¿por qué no? Si yo veo acá, vamos a ver cuenta 2. Cuenta 2. Si yo veo, a ver, que acá aparecen gastos totales. Si yo veo que acá aparecen gastos totales, ¿cómo que no hay? Resulta que exactamente por eso es que en unas hacia arriba les dije que hagan lo siguiente. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Dónde estás? Ya. Cuando les dije que hagan labels of, ¿no? Cuenta 2 y que graben esa información en tipos de partida, lo que hacía este labels of es lo siguiente. Va acá, agarra esa variable e identifica todas las categorías posibles, ¿no? Por ejemplo, ingresos totales es una categoría, ingresos corrientes otra. Identifica cuántas categorías existen y lo guarda en un local llamado tipos de partidas, ¿ya? Y acá está.
Si yo veo acá, la primera categoría se llama gastos totales, pero incluye espacios adelante. ¿Se dan cuenta? Ingresos totales, el nombre completo es espacio, espacio, ingresos totales. Entonces, si yo quiero exactamente que me busque gastos totales, debería copiar todo esto. Porque el nombre no solamente es gastos totales, sino es espacio, espacio, gastos totales. Entonces, copio eso. Y acá me aparece, acá lo copio. Y ahora, recién hace lo que le he ordenado. Hace un rato yo le puse sin considerar los espacios. Y me salía que no existía nada. Ahora que le considero los espacios, sí me dice que existe algo. Entonces, por eso es que les dije que hagan labels of, para que se den cuenta que acá consideren los espacios. A ver, una pregunta. Ahí, a ver, la pregunta de su compañera Rocío, creo que es. No veo el nombre. Sí, Rosy. Sí. Sí, lo que pasa es que sí. A2000, si haces el summarize, ¿no? O la suma, lo que sea. Pero al final estás poniendo que solamente considera las observaciones donde cuenta 2 es igual a ingresos totales o a gastos totales, ¿no? Entonces, cuando ya pones que la cuenta debe coincidir con gastos totales o ingresos totales, ya está eliminando las demás observaciones. Por ejemplo, yo puedo hacer summarize de A2000 si cuentas igual a gastos. Si mi base de datos tenía 36.033 observaciones, si solamente considero los que son gastos totales, me está cogiendo 1097 filas. No me está cogiendo las 23.000 filas que había, las 36.000 filas que había. Igual, si hago un summarize para ingresos totales, debería copiar todo esto. Ingresos totales. No me está considerando, cuando haga esto, no me está considerando los 36.333 filas, sino solamente las 1097 que corresponden a ingresos totales. Espero eso es lo que entendí de tu pregunta, Rosa. A ver. Su compañero Santa María me pregunta en la 8. Hola, Diego, ¿me escuchas? Sí, dime, te escucho entrecortado, pero dime. ¿Aló? Sí, perdón, estoy justo yendo. Mi pregunta es, ¿por qué para la 15 usas min A2 cuenta 2 igual ingresos totales, ¿no? Dime. Utilice... buena pregunta. Si tenemos una segunda conexión, recoge el promedio departamental. Sí, acá falta complementar, ¿no? Tienes razón. Ingresos, promedio de ingresos, ¿no? Sí. Ya acá le faltaría el if, ¿no? Tienes razón. Acá le faltaría el if si cuentas es igual a ingresos totales. Tienes razón.
Acá falta... ya, sí, acá falta eso. Gracias. No sé quién habló, pero sí, tenías razón. Acá me faltó eso. Porque solamente hay que hacerle la media cuando la fila corresponde a ingresos totales. Gracias, Rosy. A ver, su compañero me pregunta si en el 8 deberías utilizar el for each o el for value. No, en el 8 pueden hacerlo directo. No necesitan hacer el for each o for value. Sí, en el 8 háganlo directo. No. Solamente pongan matrix, round names, el nombre de la matriz y, y, a ver, sería algo así, ¿no? Raw, matrix, round names, el nombre de la matriz, no sé si la matriz se llama A, y acá los nombres de las filas, ¿no? Perdón, de las filas, ¿no? Sí, manualmente, no te preocupes. No es necesario que lo hagan con for values, por hecho. Y para la pregunta de 10 no va a traer problemas, no te preocupes. Porque la pregunta 10 tiene que ver con reemplazar, ¿no es cierto? Preguntas, chicos. Disculpe, profesor, creo que tuve un problema. La 10 con reemplazar, ¿cómo era para poner los valores a la matriz? ¿Eso había dicho? Sí. Igual, en el 10 tienen que hacer un summarize, ¿no es cierto? A ver, en el 10. Igualito que en el... A ver. Déjenme ir acá abajo. A ver. En el 10 más o menos sería algo así, ¿no? Sería algo así. Está incompleto, pero más o menos así. Acá falta varias cosas. No, por ejemplo, lo que le digo acá es lo siguiente. Para cada valor de i que va desde 1 hasta el global word count que hemos creado antes, le estoy diciendo, hazme un summarize de la variable A2000 si la cuenta es, por ejemplo, gastos totales. Cuando hagas el summarize, hace return list, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner gastos totales. Entonces yo quiero, según lo que les he pedido ahí, es que saquen la media, la varianza, no sé qué cosas, ¿no? Entonces, yo le diría acá, esta media, Rmin, colócamela, acá está Rmin, colócamela en la matriz que he definido, en el casillero, no sé, 1, fila 1 y columna 1. Creo que el siguiente también es matrix. Mi matriz se llama matriz. No sé. Fila 1, 2. Igual creo que les pido ahí desviación. Acá la desviación es SD. SD. Luego, ¿qué más les pido? Les pido mínimo y máximo. O sea, acá sería matrix. Matrix. Y en 2 por sería 3 igual máximo, ¿no? Mínimo, mínimo. Mínimo es. Y así, todo lo que les pido. Les pido también máximo y número de observaciones.
Este Rmax es el máximo y este Rn es el número de observaciones. Sí, exacto, con ese. Labelsor cuenta, su compañero me manda un código por local, por count, tipo de partida, por count, local, categoría. No veo tu nombre. Luis, ¿eso en qué pregunta es? En la 10. Esos totales. Categoría. Tipos de partida. ¿Cuántos categoría? Entonces, 10. Que les piden 10. Local work. La categoría, la tipo de partida, son... Creo que tu error está en Matrix Score. Sí, Matrix Score no utilices. Utilízalo de frente como les puse acá. Con, con esto mejor. Ok, chicos. En realidad, cuando suban la grabación, lo más probable es que ustedes puedan poner pausa y ver todo el código que he hecho. Así que la idea es de que si ya lo pueden, si ya han podido ver todo mi código, en redes no me hago mucho problema. Si han podido ver todo mi código, eh, la idea es que ustedes les corran, ¿no? Entonces, traten de hacer que corra su código. Pregunta, chicos. Entonces, en realidad ya les he soplado toda la tarea, pero la idea es que cuando me lo manden, yo ponga simplemente run, ejecutar todo y me ejecute todo, ¿no? Ya, chicos, preguntas, dudas. Sí, pues la idea es que aprendan. En realidad, lo más probable es que ustedes hayan avanzado y hayan utilizado otros comandos. O lo que pasa con programación es que no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? El do-file que les estoy mostrando lo he hecho a mi forma, pero quizás ustedes han encontrado otra forma y está bien, ¿no? Está genial. La idea es que puedan hacer eh, cuando hagan sus prácticas o cuando empiecen a investigar, puedan hacerlo por sí solos. Ok, chicos.
Entonces, 10 minutos de receso y volvemos. Ya quiero empezar el Do File 10, que decía sobre gráficos. Cualquier cosa, igual me pregunta por el chat. Y con eso creo que la tarea 10 ya la pueden terminar para mañana. Entonces, volvemos en 10 minutos.